Hola queridos estudiantes, pues continuamos con nuestro tema sobre la juventud, ahora en su cuarto apartado acerca del desarrollo cognitivo. Y bueno, aquí una primera pregunta que nos hacemos respecto al desarrollo cognitivo y sobre el pensamiento eh, humano durante la etapa de la juventud es si hay algo más allá de las operaciones formales que Piaget planteó, pues es el último estadio que plantea él en su teoría y para él, una vez alcanzada la adolescencia, pues bien, aparece este pensamiento de operaciones formales y pareciera que no hay nada más, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, otros estudiosos y otros autores han encontrado que hay algunas variables, algunas variantes en el pensamiento que continúan presentándose en el campo de la cognición del ser humano y hacen algunas pues caracterizaciones, ¿no?, de estas variantes. Una característica que viene descrita en nuestro texto pues es el pensamiento realista y el pragmático. Y bueno, en el pensamiento realista pues tiene que ver con que generalmente durante la adolescencia y obviamente en edades anteriores, los chicos pues están en una adquisición constante del conocimiento, ¿no? Pero, y se están preparando para algo en la vida, para algo que van a hacer en la posteridad. Y en la cuestión pragmática, pues en la juventud es cuando empiezan a tener realmente ya la oportunidad de aplicar muchos de los conocimientos que han adquirido a lo largo de su vida, ya de manera concreta, ¿no? Los pueden llevar a cabo, ya no se quedan solo en la teoría, sino ahora lo llevan a la práctica, en entornos reales del trabajo, ¿no? Entonces, obviamente esto va generando que dependiendo de la ocupación a la que la persona se dedique, pues se van a ir desarrollando de manera práctica saberes pues más profundos y más amplios sobre determinados campos del conocimiento. Un elemento bastante interesante que viene en la lectura tiene que ver con el pensamiento relativista y el reflexivo. Y es que es una característica y la podemos observar en los adolescentes que tienden a ser como lecturas de la realidad o posicionarse frente a la realidad de manera dicotómica, o estás a favor o estás en contra, y no hay puntos intermedios y no hay puntos diversos, ¿no? O sea, sí o sea, es no, o es blanco o es negro. Entonces, es como un pensamiento más absolutista, ¿no? Y son tajantes, incluso pueden llegar a tener como cierto menosprecio a posturas intermedias, ¿no? Y bueno, dentro de la evolución del pensamiento encontramos que conforme pasa los años y se va avanzando en la juventud y se va acercando más hacia el pensamiento adulto, se va dejando de lado un tanto este pensamiento absolutista y se va haciendo más relativista, ¿no? Es decir, a partir de la reflexión, el conocimiento de la realidad, nos vamos dando cuenta que la vida no solo es negro y blanco, ¿no? Que hay matices y que la realidad no es dicotómica, sino que es diversa y es compleja y entonces tiene distintas aristas y una misma situación puede ser entendida, reflexionada y abordada desde muy diversos puntos de vista, desde muchos ángulos diferentes y que cada uno de estos ángulos pues abre un abanico de posibilidades infinito. Y entonces la realidad no es tan simple como o sea, como lo llegábamos a percibir, ¿no?, desde el pensamiento adolescente. Y bueno, a lo largo de la juventud es que también vamos flexibilizando este pensamiento. Quizás algunos de ustedes todavía tienen estas posturas más totalitarias o absolutistas. Ahora también no quiere decir esto que en la vida adulta no desaparezca el pensamiento absolutista y que ante ciertas circunstancias no nos manifestemos en una postura u otra, porque tampoco vamos por la vida en la relatividad, ¿no? Sin embargo, tomamos una postura y decidimos reflexivamente tomar una postura de negro o blanco, pero con argumentos.
y si lo reflexionamos, pues podemos entender, o sea, nos da la comprensión en nuestro pensamiento para entender que pueden haber puntos intermedios y a lo mejor en algunos temas o en algunos asuntos pueda manifestarse esta postura relativista y en otras nos conminen a una postura pues más absolutista, ¿no? En el video pasado hablábamos en relación con esta cuestión de la violación y hay una serie de argumentos y de elementos que pueden relativizar una postura al respecto, ¿no? De quién es la víctima o quién es el victimario, ¿no? Hasta podemos pensarlo así. Sin embargo, bueno, allí hay que tomar pues una postura. No podemos quedarnos en el relativismo, ¿no? Podemos estar, o tendríamos que estar, ¿no?, en contra de la violación. No puede haber un relativismo al respecto de, pues estoy más o menos a favor de la violación porque hay circunstancias que lo puedan justificar. O sea, eso sería absurdo, ¿no? Es un derecho, el propio cuerpo, el ser respetado, ¿no? El ser respetadas, el no ser ultrajadas. O sea, ahí no puede haber como un relativismo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay otras cuestiones en las que sí lo podríamos ver desde esta forma relativa, en donde pues la realidad se nos muestra mucho más compleja, en donde pueden entrar en juego pues otro tipo de variables que nos lleven a considerar y reflexionar pues distintos elementos de la realidad en que no es totalitario. O sea, por ejemplo, una postura de decir todas las personas son buenas o todas las personas son malas. Ahí no podríamos hacer una afirmación tan absolutista, ¿no? Todos tenemos a lo mejor algo de bondad y algo de maldad en nuestro ser, entonces, digo, a menos que nos creamos completamente inmaculados o completamente diabólicos, ¿no? Realmente ahí sí sería como más, pues más relativista, ¿no? A lo mejor podemos decir, pues soy más bueno que malo, ¿no? Porque generalmente me conduzco más en las cosas que son buenas y benéficas para mí, para los que me rodean, ¿no? Para la sociedad a la que pertenezco, pues soy una persona productiva, honesta, etcétera, ¿no? Pero a veces hago cosas no buenas, ¿no? O que en la sociedad en la que yo me desenvuelvo no son tan buenas, ¿no? Entonces ahí sí podríamos hacer juicios más relativos, ¿no? Menos tajantes y menos absolutistas o dualistas. Y un último apartado de este pequeño tema sobre la condición que está en la juventud es el de la creatividad. Y digo, para empezar, este cuestionamiento de cuándo somos más creativos, ¿no? Yo no sé qué tan interesantes les parezca a ustedes. A mí me maravilla porque pues, los seres humanos tenemos esta cualidad de crear y de construir que es propia de nuestra especie, que nos ha llevado a crear esta sociedad, que nos ha llevado a crear estas grandes ciudades, que nos ha llevado a crear tantas expresiones artísticas y que son propias del ser humano, ¿no? No hay una sola creación artística hecha por algún animal, ¿no? Entonces es una cualidad propia de los seres humanos esta cuestión de la creatividad y el preguntarnos si hay una etapa de la vida en que seamos más creativos que en otra, es una pregunta bastante interesante, ¿no? Porque podemos observar expresiones creativas en los niños, porque podemos observar expresiones creativas en los adolescentes, porque tenemos, pero fíjense, o sea, generalmente las expresiones creativas pues más exquisitas y que han trascendido el tiempo y la historia, o sea, las épocas de la vida humana son creaciones hechas por jóvenes, hechas por adultos o hechas por personas de tercera edad, ¿no? O sea, como que si nosotros nos remitimos a las expresiones artísticas que embelezan a la humanidad, generalmente son creaciones hechas a partir de la juventud en adelante, ¿no? Entonces esto es pues es un dato, es un punto que podemos reflexionar y pensar y bueno, que le podemos dar un poquillo por ahí. Dice acá que
que generalmente las mejores creaciones en el campo prácticamente pues de la ciencia están o han sido realizadas cuando se tenían 30, 40 años, y que se alcanza el mayor nivel de creatividad en los 20, entre los 20 y los 30 años, ¿no? Pero pues tenemos obras de John Locke, por ejemplo, ya sea a finales de la década de los 40, ¿no? Hasta hacia su edad de los 50 años, en que creó sus ensayos sobre el entendimiento humano, ¿no? Estos ensayos. Entonces, es relativo, ¿no? O sea, si efectivamente la mayor creatividad la tengamos en estas décadas de los 20 y de los 30, ¿no? O en qué aristas. Por acá vienen que las reflexiones sobre el ser y sobre y expresiones de arte suelen manifestarse más en edades mayores, ¿no? Donde ha habido como quizás mayor contemplación de la vida, de la naturaleza, ¿no? Y se tiene más experiencia y más elementos. Pero bueno, esta cuestión de mayor productividad o menor productividad creativa, lo que sí podemos decir es que como que a partir de la juventud en adelante, es cuando el ser humano entra en esta etapa de mayor creatividad. Una de las quejas que yo tengo con el mundo actual y con la vida actual es que vivimos en tal aceleración que no tenemos tiempo para pensar. Aún estando en cuarentena, tenemos una carga increíble de trabajo, ¿no? Que va a estar, al parecer, si es que puede ser eso posible, parece que ahora tenemos mucho más cosas que hacer, mucho más trabajo, aunque estemos confinados en nuestra casa, ¿no? Y aparte en circunstancias en que no son tan, para muchas personas, y yo me incluyo porque soy una persona muy inquieta, el encierro y el confinamiento no me hace más productiva, no me hace más creativa. Al contrario, es así como de, no, necesito salir, necesito ver, necesito tener aire, pero necesito también tiempo para pensar, ¿no? Y una de las cosas que yo tenía y tengo con la vida que me tocó vivir, la época, es que vamos a un ritmo muy acelerado, en donde vamos de una actividad a otra, en un ritmo así, ¿no? Y pasan los días y nada se detiene. Entonces, no hay tiempo para pensar, ¿no? El tiempo que tenía, por ejemplo, un Descartes, un Kant, ¿no? Que podía, o que hacía sus caminatas en ese, como lo relatan los historiadores, como en esos momentos de contemplación, de paz, de tranquilidad, que les permitían generar ideas y pensar, ¿no? Y hoy no tenemos mucho tiempo para pensar, pero bueno, dentro de esta vida loca que vivimos, aún en el confinamiento, pues ojalá y salgan aquellos que sí pueden estar, o que hacer esta como pausa, y pueden tener tiempo para pensar, y que el confinamiento o el estar en casa, al contrario, a ellos les beneficia y les relaja intelectualmente para poder crear, pues ojalá y tengamos grandes producciones, ¿no? Ahorita, aprovechando esta situación en el que el mundo se ha detenido, ¿no? En el que el mundo se ha parado, ¿no? Por el COVID-19. Pero bueno, hay algunos tips que nos da este señor que tiene un nombre bastante complejo, Mihaly Csikszentmihalyi, ¿no? Algo así se pronuncia, no sé, es como un nombre oriental, es un nombre complejo para pronunciar, Mihaly. Nos da algunos tips, ¿no? Algunas ideas que pueden favorecer el pensamiento creativo y que, dadas también las condiciones y circunstancias actuales, de verdad se antojan tentadoras, ¿no? Permite que algo te sorprenda cada día. Hace unos días yo platicaba con mis hijos. Lo que sí he tenido en este tiempo de confinamiento es la posibilidad de tener unas charlas bastante ricas con mis hijos adolescentes. Y bueno, yo les relataba una experiencia de vida que tuve, una lección de vida más bien, que tuve hace unos años, hace 9 años ya, no es cierto, más, ya hace 10 años, yendo a visitar a un amigo muy querido que estaba muy enfermo, y lo fui a visitar al ISSSTE. Cuando salí de la visita, su mamá y su tía, o sea, 2 personas adultas mayores, pues estaban afuera, ¿no?, de este hospital al que fui, y las encontré admirando
y de verdad era admirando y con un embelesamiento envidiable unos pajaritos petirrojos que suelen estar por acá cerca del centro universitario. Y era una sorpresa al admirar su plumaje y los colores que tenían estos pajaritos petirrojos, a los que yo ya había como naturalizado mi mirada, porque son muy habituales en centro universitario observar a estos pájaros, que ya formaban parte como del escenario, ¿no? Había sido una naturalización. Y yo las vi observarlos con tal fervor, con tal admiración, con tal sorpresa, que me sentí triste por mí misma. La verdad, fue como, ¿cómo es posible o en qué momento dejé de sorprenderme de la naturaleza, ¿no? Y de todo lo que la naturaleza me puede ofrecer? Y qué envidiable me resultó esa admiración y embelesamiento de estas dos mujeres mayores, que me hizo surgir el deseo de, de que cuando, o sea, de yo tener esa misma admiración y fervor por la naturaleza, y el deseo de llegar a la edad que ellas, en donde mis ojos hayan visto muchísimas cosas más, porque es gente que me dobla la edad, y poder mantener esa capacidad de sorpresa, ¿no? Esa capacidad de admirar aquellas cosas cotidianas que en este ritmo luego tan acelerado no nos permitimos admirar y contemplar a esa minucia, en donde realmente claro que podemos encontrar cosas nuevas y sorprendentes. Entonces, ¿qué razón tiene Mihaly cuando dice, permite que algo te sorprenda cada día, aunque sea la cosa más trivial, aunque sea la cosa que estás acostumbrado a ver todos los días? Luego dice otra cosa interesante, nos invita a intentar sorprender a una persona cada día. Y entonces, imagínense ese reto, ¿no?, que nos podemos poner. ¿A quién voy a sorprender hoy? ¿Y de qué forma puedo sorprender hoy? En mi caso como profesora, ¿cómo puedo sorprender hoy a mis estudiantes? En mi caso, en mi rol de mamá, ¿cómo puedo sorprender hoy a mis hijos? En mi rol como de amiga, ¿cómo puedo sorprender hoy a mi amiga o a mi amigo, ¿no? A mi secretaria, a mi compañera de trabajo, a mi directivo. ¿A quién voy a sorprender hoy? ¿No? Parece interesante el reto. Imagínense todos los días ponernos el reto de sorprender a alguien cada día. Eso obviamente nos va a obligar a tener que imaginar distintas cosas, a ser creativos, ¿no? Para sorprender a alguien todos los días, una vez al día, ¿no? Nos invita a tener un diario de hechos que nos han sorprendido, y un diario en donde también registremos a esas personas que sorprendimos cada día, ¿no? O sea, por un lado es dejar que cada día algo nos sorprenda, y cada día sorprender nosotros a alguien con algo. Y entonces la tercera invitación es, haz un diario de eso, ¿no? Haz un diario de qué te sorprendió hoy en la vida. Y contar la anécdota, ¿no? ¿A quién sorprendiste y qué pasó? ¿No? Y después imagínense, uno va haciendo esto cada día, pero a lo mejor después de un mes puedes regresar y volverlo a leer, o después de un año o años después puedes regresar a leer este diario, ¿no? Y entonces volverte a admirar y volverte a sorprender, hasta puede ser la faena de un mismo día, ¿no? Dice, cuando algo te atraiga la atención, síguelo y no lo sueltes. Por más simple, tonto o complejo también que nos llame la atención. Cuando algo llame tu atención, dice, síguelo, aunque no te sientas experto en ese campo. Ustedes son estudiantes de literatura, son estudiantes de lenguas modernas en español, pero eso no significa que si, por ejemplo, algo que mi materia, ¿no? Perdón, no quiero ser soberbia, pero mi materia en psicología les llama la atención, uno de los temas, uno de los elementos de tantos que hemos hablado, les sorprende, síganlo, aunque no sean psicólogas o psicólogos, aunque no sea su campo, o si es algo de la ingeniería, o si es algo de la biología, o el campo que sea, ¿no? Síguelo y sé fervoroso en ello, ¿no? Lee un poco cada día de eso, investiga un poco cada día de eso, y realmente de ahí, miren, vivimos en una época privilegiada donde hay mucha información, y si sabemos y aprendemos cómo buscar buena información, cada vez podemos tener, o sea, tenemos esa ventaja. Ni toda una vida nos va a alcanzar
para poder conocer todo lo que se sabe acerca de eso que nos haya llamado la atención. No nos va a alcanzar la vida. Sin embargo, sí pueden, con el paso del tiempo, podemos saber mucho de eso. E incluso hasta poder reconocer la información falsa, ¿no? Y poder desarrollar ese criterio para poder discernir. Suena bastante interesante la propuesta. Levántate cada mañana con un objetivo concreto. También es otra de las invitaciones. Y muchas veces en las mañanas nos levantamos en una rutina, no con un objetivo. Nos levantamos por obligación, nos levantamos porque tenemos que ir a la escuela o porque tenemos que ir a trabajar, pero no tenemos un objetivo del para qué. Y es importante irnos renovando. Por ejemplo, ustedes como estudiantes, cada día, o sea, ¿cuál es su objetivo? No pierdan ese objetivo, no solamente vayan a clases por ir a clases, y hagan los trabajos para hacer los trabajos. O sea, tengan presente ese objetivo, porque tener un objetivo concreto por día le da sentido a nuestra vida. Ese va a ser el sazón, ¿no? Eso es lo que nos va a hacer disfrutar el día a día y romper pues la rutina, y esto pues nos va a ayudar. Por ejemplo, si estamos en un cuadro depresivo, en un cuadro de estrés, de ansiedad o de sinsentido, pues esto le va a empezar a dar brújula a nuestra vida, a nuestro camino, y esto nos va a permitir ser personas pues más creativas, porque hasta el hecho de decir, bueno, por el hecho de pensar cuál va a ser mi objetivo de hoy, eso ya me va a invitar a ser creativa, ¿no? A tener que inventarme algo en donde yo creo que no hay nada, pero estoy segura que siempre vamos a encontrar algo. Busca entornos que estimulen tu creatividad, ¿no? Digo, bueno, ahorita las circunstancias del confinamiento nos hace que sea un poco más limitados los entornos, pero puede ser un espacio de nuestra propia casa, de nuestro propio cuarto, ¿no? ¿En qué entorno estoy mejor? ¿En qué entorno me siento más inspirada, más inspirado, más tranquilo, más relajado, más a gusto, ¿no? Y seguramente en ese entorno, seguramente pues va a permitir, si es un entorno cómodo y tranquilo, pues eso va a permitir que mi pensamiento fluya de una mejor manera, ¿no? Cuando ya tengamos la oportunidad de volver a salir y tengamos la oportunidad de volver a explorar este mundo y sus rincones, encuentren esos espacios y esos entornos en los que ustedes se sientan más creativos, más relajados y más felices, ¿no? Por ahora, hagamos lo que podamos con lo que tenemos, ¿no? Y transformemos esos espacios en los que nos encontramos en algo que nos permita pues estimular nuestra creatividad y que nos permita pues irnos renovando. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Cuídense mucho, cuiden a sus familias. Les abrazo en la distancia.